Bueno, buenos días. Está permitido dormirse, así que no tengan vergüenza. Si alguno cabecea un poco y hace que está orando, como pasa en los colectivos, ¿no? Que sube una mujer y entonces uno hace que está dormido ahí y de repente trata de mirar del rabo del ojo a ver si la viejita pasó o no pasó, ¿no? Yo cuando era inconverso y era joven, así, más joven que David, me daba bronca tener que darle a las señoras mayores el asiento cuando venían con tacos altos, pintarrajeadas, señoras de 80 años que se hacían las chicas de 20. Entonces yo digo, no, a esta mujer no le da asiento, ¿no? Entonces ahí ya ni tampoco me hacía el dormido. Pero si alguno quiere descansar un poco profundamente en esta mañana, hágalo sin ningún impedimento. Yo no me ofendo. Hay pocas cosas que me ofenden. Una es la foto de mi suegra, pero después todo lo demás no tengo casi ningún problema, ¿no? Vamos a abrir la Biblia entonces en Hechos capítulo 2. Buenos días a todos, bienvenidos. Estemos orando por el hermano de allá del fondo que tiene pullover blanco, que está ya hace varios días con resfrío. Yo le decía el otro día que yo estuve así hace un mes, me empezó a agarrar tos, resfrío, fiebre, y me salía agua de una sola cañería, ¿no? No de las dos, pero después, gracias a Dios, las cosas fueron mejorando. Así que estén orando por él. Es complicado, ¿no? Cuando uno no puede respirar bien y no duerme bien tampoco, ¿no? En ese sentido. Ayer habíamos terminado haciéndonos las preguntas: ¿quién está capacitado para compartir el Evangelio? Y hoy vamos a hablar un poco sobre cómo compartió el Evangelio la primera iglesia local situada en la ciudad de Jerusalén. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 28 hasta el 41. Lo voy a leer rápido, pero con respeto, ¿no? Dice Hechos 2:28, perdón. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y como decíamos anoche, la preposición para era eis. Entonces Pedro le está diciendo que se debían bautizar a causa del perdón que ya habían experimentado, el perdón de los pecados, porque el bautismo no nos limpia de pecado ni nos otorga ningún perdón. Así que para algunas personas a veces este versículo les causa cierta confusión, ¿no es cierto?, en ese aspecto. 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vemos una exposición
de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, bastante clara para nosotros hoy que vivimos en un tiempo muy posterior a la situación de Hechos capítulo 2. Pero sin lugar a dudas el mensaje fue entendido claramente también en aquella oportunidad, a tal punto que 3.000 personas conocieron a Cristo como único Salvador personal, e inmediatamente era una necesidad el bautismo para demostrar una identificación con aquel Señor que los salvó, pero también para identificarse con este grupo nuevo que se estaba estableciendo en Jerusalén como los cristianos, ¿no es cierto?, como personas salvas por la fe. Pedro acá está predicando la palabra de Dios. Fíjense en Hechos capítulo 8, en el versículo 1, dice allá: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y acá ya vemos que muchos de los hermanos de la iglesia en Jerusalén fueron esparcidos por causa de esta primera persecución, ¿no es cierto? Habíamos mencionado el primer día de que la iglesia sabía que tenía que movilizarse, ir a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, pero estaban muy confortables, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Parecía que una super iglesia se iba a estar estableciendo ahí y cada vez más grande, pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que otras iglesias más se establecieran en otro sitio. Pero como los creyentes no se movilizaban para llevar adelante la gran comisión, vino esta persecución. Y ya no eran los apóstoles que fueron al interior de Judea. No eran en este momento los apóstoles que habían traspasado una cierta barrera cultural hasta Samaria, sino que eran los hermanos, porque los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. Entonces, en Hechos 2, sí, un apóstol predicando la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8, cualquier hermano que se iba por el tema de la persecución, Dios lo movilizaba. Versículo 4 de Hechos 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos no eran los apóstoles, eran hermanos de la iglesia, que se podrían decir los primeros misioneros, ¿no es cierto?, a la fuerza, compartiendo la palabra de Dios en otro lugar. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, estamos hablando de aquellos de Hechos capítulo 8, versículo 1, habían ido a Judea, habían ido a Samaria, y ahora ¿dónde los encontramos? En Fenicia, Chipre y Antioquía, más allá de la propia tierra de Israel. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, el evangelio fue compartido por todos los creyentes, no solo por los líderes. Y como decíamos el otro día, aún fue compartido por los nuevos creyentes. El evangelio fue compartido a personas de otras culturas. Hechos 8 a los samaritanos, pero también Felipe le compartió el evangelio a un eunuco, ¿no es cierto?, que venía de Etiopía. A los gentiles en general, Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Es interesante que uno de los primeros gentiles convertidos fue un italiano, ¿no es cierto?, llamado Cornelio. Allá en Estados Unidos tengo un conocido que es judío, que odia a los italianos. Es un pastor, ¿no? No los puedo ni ver, siempre está haciendo chiste contra los tanos, ¿no?
como sabe que yo soy descendiente de napolitano, siempre me carga, pero yo me agrandaba diciéndole sí, pero el primer gentil, podemos decir ahí en Hechos, cuando fueron esparcidos fue un tano, ¿no? Y eso un poco le da picazón a él, ¿no? En ese sentido. Pero el Evangelio fue compartido desde la palabra de Dios. En Hechos, en el capítulo 8, versículo 4, dice que anunciaban el Evangelio. Dice también en Hechos 8:12 que Felipe llegó a Samaria, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, compartido desde la palabra de Dios. Cuando Felipe se encontró con el eunuco venía leyendo parte del rollo del profeta Isaías, específicamente Isaías 53, ¿no? Entonces le pregunta a Felipe, decime, el escritor, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o de otro? Y dice Lucas acá en Hechos que partiendo desde esa escritura, le habló del Señor Jesucristo. Siempre, hermanos, el mensaje compartido del Evangelio y cualquier mensaje relacionado a la doctrina bíblica debe partir desde la misma palabra de Dios. Hay 5 prioridades que encontramos en la Biblia, ¿no es cierto?, que tiene relación con el evangelismo y el liderazgo espiritual que un creyente puede desarrollar en el área evangelística. Pero vemos, por ejemplo, a Pablo en Efesios, en el capítulo 3, versículo 14 al 21, que un líder espiritual ora por las personas. Hace un poco más de un mes, o sea, las iglesias en las reuniones de oración parecen más bien reuniones de hospitales, ¿no? Porque habla un pedido de oración, dice mi mamá que está enferma, mi suegrita que está enferma, mi primo, mi hermana, mi amigo, mi compañero de trabajo, ¿no? Y parece que oren por fulano de tal, que hoy no vino, el hermano está enfermo, está en cama. No está mal orar por la curación, ¿no es cierto?, de los hermanos. Es más, debemos orar para que los hermanos se mejoren y aún nosotros mismos. El apóstol Pablo oró por sí mismo. Dice, 3 veces le pedí al Señor que quite este aguijón de mi carne, ¿no? En 2 Corintios 12, y el Señor le dijo, no, te lo voy a dejar. Bástate mi gracia, ¿no? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero yo le decía a los hermanos, no hay que orar solamente por las necesidades de trabajo, de plata, de salud. Tenemos que orar unos por otros por la situación espiritual de unos y otros, para que nuestro amor hacia el Señor crezca, para que nuestro amor unos con otros se incremente más, para que meditemos más en la Biblia, para que seamos más espirituales. Es decir, no hay que dejar una cosa para orar por otra, pero debemos involucrar las cosas espirituales también. Pero también le digo, debemos orar por la salvación de nuestros familiares sin Cristo. No sé si tenés primos, hermanos, padres, lo que sea, sin Cristo. Y desde que empezamos hace 1 mes y medio en esta iglesia, animando a los hermanos a orar por eso, increíble, empezaron a venir familiares a los cultos que nunca habían venido en esa iglesia que existe ya desde hace más de 25 años. La otra vez una señora, la tía de Claudia, era la primera vez, no que venía solamente a esta iglesia, sino que nunca había concurrido a una iglesia evangélica. Y debemos orar por las personas. Una chica que está pasando por un problema grave, ¿no es cierto?, en nuestra iglesia, los hermanos son motochorros, ¿no? Estuvieron presos, salieron en libertad, fui a hablarle del Evangelio, me escucharon de buena gana, no me daban mucha bolilla, estaban en las drogas, en el robo, uno parecía que era un tarado porque no está al nivel de ellos, ¿no? Según ellos. Pero la mamá, aparentemente, escuchando lo que yo le decía a los hijos, la mamá quiso creer en Cristo como Salvador. Pasa 1 mes y medio y ahora están más metidos los hermanos en cosas graves, una participación del asesinato de un electricista allá en Buenos Aires, uno de ellos era chofer de los que hicieron ese robo y todo, ¿no?
¿Y qué hizo esta chica? Sacó a la hermanita de 12, 13 años de esa casa y se la llevó por unos días a la casa de ella. Lisette va a tener discipulado con esta chica grande y termina también creyendo en Cristo la hermana, Gabriela, ¿no? Gabriela. Y empezó a venir a la iglesia. Y yo le decía a los hermanos, no es casualidad que hace un poquito más de un mes ustedes empezaron a orar por sus propios familiares y ahora tenemos familiares que ya por lo menos quisieron depositar fe en Jesucristo como único Salvador. Y hermanos, dentro de lo que venimos diciendo que la predicación debe partir desde la palabra de Dios, también una de las prioridades, decíamos, era orar por las personas. En Efesios capítulo 3, versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, y acá Pablo comienza a mencionar las necesidades que había en la iglesia de Éfeso. Ninguna de las peticiones que hace son materiales. Y comienza a decir, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Acá tenemos un hombre que llevó adelante la función o el oficio de evangelista como un misionero itinerante, un hombre que le gustaba compartir el evangelio, que Dios le daba resultados porque su palabra no vuelve vacía, y que oraba también por las personas, por los aspectos espirituales de las necesidades que todos tenemos, y preocupado para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. A veces encontramos versículos como en Efesios 5:18, que dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces oramos para que el Espíritu Santo nos llene. Y a mi entender, hermanos, es una oración equivocada. Porque verdaderamente si estudiamos la doctrina del Espíritu Santo en la Biblia, una de las obras que el Espíritu Santo quiere hacer es llenarnos. El problema es que nuestra vida carnal le impide a Él hacer esa obra. Si usted quiere de veras ser lleno del Espíritu Santo, no ore para ser lleno por el Espíritu Santo. Viva como dice Efesios capítulo 5, versículo 1 al 17. Porque para ser lleno del Espíritu Santo debemos vivir como dicen los primeros 17 versículos de este capítulo 5. Y si usted profundiza allí, va a encontrar que debemos ser imitadores de Dios, debemos andar en amor, no se debe mencionar fornicación de ninguno de nosotros, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre, como conviene a santos, que no haya palabras deshonestas, ni necedades, ni planes maléficos como las truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, que no haya ningún inmundo, ningún avaro, ningún idólatra, que nadie engañe con palabras vanas, porque por causa de eso viene la ira de Dios, que no seamos partícipes en las obras de las tinieblas, sino más bien andemos como hijos de luz en el Señor, comprobando todo lo que es agradable al Señor, que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendamos, no importa
el rango de la persona que esté viviendo en el pecado, no importa el rango social del individuo, o sea, si es la presidenta y es pecador hay que decírselo, si es un pastor o un diácono que está en pecado hay que decírselo, o sea, no importa el rango, ¿no? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mirad con diligencia cómo andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ahora, ¿usted piensa que si un creyente vive así, no va a ser lleno del Espíritu? Claro que sí. Muchas veces oramos ser lleno del Espíritu y todavía arrastramos vicios, arrastramos mal carácter, arrastramos pecados ocultos que solo Dios y nosotros sabemos. Y aún así, llevando una vida, siendo creyente, una vida mundana, carnal, oramos, Señor, lléname con tu Espíritu, qué sé yo, y parece que suena como palabras súper espirituales, ¿no? Y el Espíritu Santo está así. Dice, sí, yo te quiero llenar, pero tu vida es tan inmunda que yo no quiero tener ningún contacto con esas cosas. Sí, parte de mi ministerio es llenarte de mí mismo, pero hay un impedimento en tu vida, pecados no confesados. Entonces, si vivimos conforme a los primeros 17 versículos, no le quepa duda, hermanos, que uno es lleno, va a ser lleno del Espíritu Santo. Que no hay que orar para la llenura del Espíritu Santo. Es una obra que el Espíritu quiere hacer, pero que nosotros debemos prepararle el terreno con la ayuda de Dios en nuestra vida, para que Él tenga cancha libre para hacer esa obra que Él desea hacer en nosotros. Pero mientras haya pecado no confesado y cosas ocultas, inmundicia, lo que sea, Él no va a tener cancha libre, entonces no va a poder hacerlo. En ese aspecto. Un líder espiritual, cualquier creyente en el área del evangelismo, ora por las personas, pero también, como vimos en Hechos 8:4, un líder espiritual enseña la palabra de Dios. Un líder espiritual enseña a las personas la manera en que se debe caminar. En 1 Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 6 y después el versículo 15, Versículo 1, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es interesante que la versión Reina Valera 1995, que no es una buena versión, tengan cuidado con el tema de las versiones. Yo no soy no soy biblioidólatra, ¿no? Porque las Biblias que nosotros tenemos no son inspiradas, ¿no? La inspiración vino sobre los escritos originales. Nosotros tenemos copias de los escritos originales. En Estados Unidos hay muchos pastores de iglesia que son fanáticos de la versión del Rey Jaime, ¿no? King James, y ellos dicen que esa es la única Biblia, que la Reina Valera es una porquería. Son fanáticos en esas cosas, ¿no? Y yo he tenido contacto con misioneros en el Uruguay que son fanáticos de la King James. Si usted sube al púlpito con una Reina Valera, ya abajo ya le pusieron una King James para que deje su Reina Valera ahí y saque la de ellos. Porque dice, no, eso está mal, esa Biblia es mala, papá. Pero cuando es en relación a levantar sustento, no tienen problema de levantar sustento en iglesias que usan la Reina Valera. Entonces, si las iglesias que usan la Reina Valera está mal, no levante sustento tampoco de una iglesia que usa Reina Valera. Y uno de ellos se me ofendió un día, se llama Walter Silva. Entonces, desde luego que uno no idolatra la Biblia, hay que adorar a Dios, ¿no? Pero la versión 1995 cambia este versículo 1 de 1 Pedro 3. Y ahora vamos a leerlo según la versión 1995. Dice, asimismo vosotras mujeres,
estad sujetas a vuestros maridos. Hasta ahí es igual. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Hasta ahí es igual. Pero la versión 1995 dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus esposas. ¿No es una contradicción? Si no hay palabras, ¿cómo va a haber conversación? ¿No es cierto? No existe. Acá lo que Pedro dice es que a veces debemos hablar menos y conducirnos más, conducirnos mejor. Especialmente lo dice hacia, en este caso en el contexto, en realidad es hacia todos los creyentes, pero en un contexto hacia la mujer que tiene un marido incrédulo en su casa, al viejo que ya no lo soporta y ese no se va al infierno, ¿cuándo se irá al infierno, no? Y en vez de ganarlo le desea lo peor al viejo, ¿no es cierto? En ese sentido. Pero vemos que a veces el hombre incrédulo está cansado de escuchar la Biblia de su mujer. Lo que él quiere es ver la conducta cambiada de su mujer. Entonces Pedro dice, bueno, para que sean ganados los maridos incrédulos, la mujer tiene que saber que que no crea la palabra puede ser ganado sin palabras, pero sí por el estilo de vida de la esposa. Acá hablando de que un líder espiritual, como venimos diciendo, enseña a las personas la manera en que se debe caminar. Y Pedro dice, considerando en el versículo 2, vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vemos que es importante, hermanos, en el tema de compartir el Evangelio aún a nuestros familiares más cercanos, la manera en que caminamos, no tanto la forma en que hablamos. Porque un hombre o una mujer puede conocer mucho de la Biblia y hablar muy bien de la Biblia y exponer la Biblia con toda claridad. Pero el problema después es la conducta, porque aquellos que viven bajo el mismo techo que nosotros saben cómo nos conducimos. Y a ellos mucho no les importa cuánto sabemos de la Biblia, sino cuántos vivimos de la Biblia. Entonces, un líder espiritual que quiera alcanzar a otros para Cristo ora por las personas, enseña la palabra de Dios, pero también enseña a las personas la manera en que se debe caminar. Y el versículo 15 dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces es clave la manera en que caminamos también cuando evangelizamos, especialmente cuando evangelizamos a los que conocemos. Yo hice el servicio militar en Campo de Mayo, en el batallón número 1 de Escuela de Ingenieros. Llevé en los pantalones, allá se le dicen bombacha, ¿no? En el ejército. O sea, yo nunca usé ropa femenina, gracias a Dios, ¿no? Eso eran unos pantalones que se les llamaban bombacha, ¿no? Y tenía unos bolsillos grandes así, ¿no es cierto? Entonces ahí me metía 100 folletos y en este otro el Nuevo Testamento. Entonces empezaba a repartir. Y bueno, viví 1 año y 1 mes en una pieza que dormíamos 150 negros en esa pieza, ¿no? Imagínense. Y cada vez que yo daba un folleto o hablaba de Cristo me recontracargaban de todo. Y me empezaron a preguntar, ¿tenés novia? Sí. ¿Y pasa algo?
No, no pasa nada con mi novia. Qué tarado, me decían, ¿no? Ellos se pensaban que si uno hacía algo, se hacía un gran cartel. Y después me empezaron a decir, vos sos un vivo bárbaro, porque debe pasar algo con tu novia y vos no lo querés decir. Y yo le digo, mirá, si uno quiere hacerse cartel, va a decir que es el gran homoerótico supermacho, ¿no? Pero uno que dice que no pasa nada, no se quiere hacer un cartel. Sí, pero vos siempre fuiste evangélico, tu novia, ¿desde cuándo? Y empezaron a hablar de eso. No, yo antes llevaba otro estilo de vida. ¿Y qué estilo de vida? Ahí yo andaba en las drogas, en el robo a mano armada, esto y que lo otro. Entonces después me empezaron a ver como uno de ellos, por el testimonio de la vida pasada. Y me empezaban a decir, che, tengo 500 pesos, tengo una dirección, yo no salgo de Franco, vas a esta dirección y me traes medio kilo de marihuana. Entonces yo decía, mirá, yo te hablé del Evangelio la semana pasada y ahora te voy a aceptar plata para ir a buscarte falopa, para traértela vos, ¿y vos qué vas a pensar? Este me habla del Evangelio, pero también anda en chanchullos. Y no podemos, hermanos, andar en chanchullos cuando compartimos el Evangelio. Desde luego que nadie es perfecto. Desde luego que aún el día que nos bautizamos teníamos pecados en nuestra vida. Pero no pecados visibles, sino pecados que solo Dios y nosotros sabíamos. Porque nadie llega a las aguas del bautismo en perfección inmaculada tampoco, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de compartir el Evangelio, hermanos, debemos caminar conforme a lo que queremos compartir para que la palabra logre la efectividad, para que nuestra vida acompañe el mensaje en ese sentido. Y me llama también la atención cuando Pedro dice en el versículo 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Yo siempre la peleo a mi señora con esto, ¿no? Pues ella me dice, sí, la mujer es el vaso frágil, qué sé yo. Yo digo, acordate 1 Pedro 3:7, dice que es más frágil que el hombre. El hombre también es frágil, ojo. El hombre también es un vaso frágil. La mujer, nosotros somos de este vidrio. La mujer es de cristal. Pero los dos somos frágiles, ¿no? Entonces, ¿qué clave, ¿no es cierto?, en la forma de caminar en las cosas del Señor. Un líder espiritual enseña a las personas la labor a desarrollar o hacer. Hechos 20, versículo 20 y 21. Hechos 20, 20 y 21. Dice Pablo, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entramos un poco a lo que hablábamos ayer, la importancia de enseñar a los hermanos a desarrollar una labor evangelística y cómo hacerla. ¿Por qué? Es mejor saber y hacer, como vamos a ponerlo como una sola palabra, ¿no? Saber hacer. Porque hay muchos hermanos que saben y no hacen. Hay otros que hacen y no saben. Y eso también no es correcto, ¿no? O sea, saber y no hacer es malo. Pero también es malo hacer sin saber. Entonces es clave el saber hacer. Y parte del ministerio de los líderes de una iglesia es enseñar a las personas a cómo se debe desarrollar o hacer una labor, en este caso en el contexto del evangelismo. Un líder espiritual comparte o delega la labor a desarrollar. Dice un libro que Moody decía, es mejor hacer 10 hombres trabajar que hacer el trabajo de 10 hombres. Y es interesante, ¿no es cierto?, esa frase. Y cuando los líderes de una iglesia delegan la labor, la iglesia se hace participativa. Entonces, los miembros de la iglesia sienten que la iglesia es suya también.
que no es solo del pastor y de los diáconos, porque son los únicos que hacen. Nosotros vamos, nos sentamos, escuchamos y nos vamos. Los que hacen son ellos. Pero es importante delegar a otros para que hagan cosas. Y es una bendición que una iglesia tenga personas dispuestas a colaborar y a desarrollar una tarea para la honra y la gloria de Dios. Y si usted, yo no sé cómo es acá, pero si usted tiene que, su pastor y los diáconos de la iglesia son personajes que les interesa delegar para que los hombres y las mujeres puedan participar y desarrollar una labor dentro de la iglesia, denle gracias a Dios por tener un pastor así. Porque hay iglesias que los pastores no le dejan hacer nada, no le permiten hacer nada a los hermanos, y no porque son carnales los hermanos, sino porque los ven que son inútiles, que son ignorantes. ¿Cómo le voy a dejar hacer algo a este? Si es un ignorante. Bueno, pero si es un ignorante, sacalo de la ignorancia. Preparalo, enseñalo. Estuve suplantando a un pastor apenas llegamos a la Argentina hace 3 años por 5 o 6 meses. Ahí va mi cuñado, un hombre que nos llevó 7 años para ganarlo a Cristo, aunque venía a Uruguay a visitarnos y porque dormía en el templo, porque le preparamos una clase de escuela dominical con camita, todo lo más bien. Nosotros no teníamos en aquel momento una casa muy grande para hospedar. Entonces él, para agradecer que le dábamos hospitalidad en el templo siendo inconverso, los domingos se remangaba y baldeaba todo el templo, secaba, limpiaba los baños. Era un incrédulo, ¿no? Bueno, con los años él creyó en Cristo como Salvador. Trató de estudiar por sí mismo por internet, materia de instituto bíblico. Tiene cierta preparación. Aparte, tiene la mente más desarrollada que yo. Él estudió en la universidad, es contador público, trabaja en el INDEC, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el pastor de él me dice, mirá, yo me voy a Estados Unidos a visitar iglesias, qué sé yo, ¿me podrías cubrir? Sí, sí. Mirá, nosotros tenemos las reuniones esta, tenés que hacer cargo de todo. Ah, me hago cargo de todo. Le dijo a los hermanos, bueno, él va a estar responsable durante estos 5 meses. Y se fue. Y yo digo, le voy a decir a mi cuñado que tome un mes la reunión de oración. Le gustaría dar un estudio bíblico, desarrollar un tema en un mes y medio. No para yo hacer fiaca, sino para delegar a otro. Entonces voy a la casa de mi cuñado, le digo, che, Andrés, digo, mirá, ¿qué te parece si tomás la reunión de oración un mes y medio y desarrollás el tema que vos quieres? Me dice, ¿estás loco? Le digo, ¿por qué? Dice, el pastor me va a matar. Hace 10 años que él es miembro de esa iglesia. Es un pecador como todos nosotros, mi cuñado, pero tiene un testimonio intachable dentro de esa congregación. Y me dijo que no. Le digo, mirá, pastor no está. Él me dijo que yo me haga responsable. Así que si le tiene que decir algo a alguien, que me lo diga a mí. Así que bueno, este jueves o el otro empezá por un mes. Y él enseñó, por primera vez, un miembro activo de la iglesia, un hombre fiel, un hombre que ofrenda diezma, un hombre de buen testimonio, un hombre que dirige la música, que tiene su familia en condiciones, que participa en el evangelismo, no discipula porque esa iglesia no le interesa, al pastor no le interesa discipular. O sea, discipula él a todos, pero no le dice a un hermano, vos discipulá a fulano nuevo. No, él agarra el todo, ¿no? Entonces, mi cuñado no discipula porque no le permiten que discipule. Este pastor hace todo. No delega. Entonces la gente no se siente como que el ministerio de la iglesia ellos pertenecen también a eso, porque no hacen nada. Es clave, hermanos, delegar. Y no piensen que cuando el pastor le dice, che, por favor, vos encárguense de esto, y uno dice con mal pensamiento, este pastor delega porque después él está allá, se rasca el ombligo, mira televisión, toma mate, y mientras nosotros nos rompemos el alma
hacer las cosas y desarrollar. No, den gracias a Dios. Porque hay congregaciones que hay gente que quiere hacer y los pastores no le dejan. Y no porque estén en pecado los hermanos, sino porque piensan que son inútiles y que son ignorantes. No son tan sabios como ellos. Así que si acá se delega, hermanos, aproveche. Porque hay gente en otra parte de Argentina que no les dejan hacer nada. Absolutamente nada. Por eso un líder espiritual delega. Y con esto vamos terminando. ¿Tenemos unos minutos, Martín? ¿O sí? ¿20? Ah, bueno, gracias, Martín. Parece que se levantó bonachón. ¿Está la mamá de Martín? No. ¿Eres casado o soltero? Yo no conozco. Ah, se está por casar. Entonces se ve que la mamita le llevó la leche a la cama. Oh, entonces vino re bueno. Me hace así que no de allá. Bueno, vamos a ir ahí a Hechos capítulo 6, ¿no? No, parece una buena persona, ¿no? Yo no lo conozco, el que lo conoce dirá, este pastor es un ignorante, no sabe cómo es Martín, es Chucky en la iglesia. Después te cuento. Bueno. Ahora, ahí en Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos o deleguemos este trabajo. Quiero contar una historia rápida, porque ilustra bien esto, porque yo hablé esto con un misionero norteamericano y el tipo se me recontra ofendió. Se llama Johnson, el nombre era Jerry, el que vino a Uruguay, que atropelló a un tipo y... Se llamaba Jerry como el otro, ¿no? Claro. Yo conocí en Estados Unidos en el año 2004 a un tipo bien, Jerry Johnson, ¿no? Un pastor de una iglesia bautista independiente, correcto. La señora se llama Marlis. Un día estábamos en la casa de un diácono de la iglesia, tarde, mateando, así tipo como anoche. Nos juntamos a orar, pero después nos tomamos hasta el agua del florero, ¿no? No bebida alcohólica, pero tomamos jugo, Coca-Cola, lo que sea. Y llaman por teléfono de buquebús a mi casa. Mi hijo mayor se había quedado en nuestra casa, no vino con nosotros y me llama a la casa de este diácono. Y me dice, papá, llaman de buquebús que Jerry Johnson está en el puerto. Yo digo, no, Jerry Johnson está en Grecia ahora, porque yo sabía que él estaba en una conferencia en Grecia, no puede ser. Me dice, no, sí, Jerry Johnson. Bueno, le digo a uno de los diáconos, che, vamos de escapada, me lleva, bueno, fuimos. Llegamos a buquebús, miramos, había un poco de gente ahí. Le digo, no está. Nos volvimos para la casa de este otro diácono. A los 10 minutos me llaman de buquebús. Me dice, acá hay un hombre que tiene en una libretita su nombre, apellido, teléfono, correo electrónico, qué sé yo. Se llama Jerry Johnson, venga a buscarlo. Fuimos de nuevo con este diácono. Caminamos por todo el salón. No estaba. Nos fuimos de nuevo para allá. Cambiaron el turno de los que atendían el teléfono. Nos llama una chica. Digo, mirá, haceme un favor. ¿Está ahí el hombre? Sí, está acá delante mío. Bueno, decile que no se mueva. Atalo. Que no se mueva. Bueno, fuimos para allá. Me encuentro con la chica. Le digo, mirá, vos me llamaste. Sí. Le digo, che, ¿dónde está el hombre? Me dice, al lado suyo. Yo no me lo sé. Como este no sabía casi nada de español, digo, yo no lo conozco. Dice, pero él tiene sus datos. Bueno, así lo conocí. Vino a casa, las 2:30 de la mañana, le hicimos un churrasco con ensalada, qué sé yo, pum, morfó, se fue a dormir. Pasan los años, él venía para conocer Uruguay porque quería venirse como misionero, estaba levantando sustento en Estados Unidos. Pasan los años, viene, se muda a una flor de casa. Yo le tuve los muebles que había comprado de otro misionero que se fue, durante meses en mi casa, no me permitía usarlo para que no se raye, entonces yo no podía usar mis muebles, no podía usar los muebles de él. Bueno, el tipo vino, lo tuve que rogar 100 veces que venga a llevarse sus muebles, vino. No se bajó del auto, que vino con otro misionero, yo cargué las cosas con el otro en un tráiler, no me saludó, nunca me invitó a tomar un cafecito a la casa. Después de todo lo que hicimos, ¿no?
Entonces un día nos encontramos y hablamos sobre este versículo. Entonces él me dice, pero sin abrir la Biblia, ¿no? Entonces él me dice, no. Me dice, porque yo no voy a delegar nada a nadie acá a los uruguayos. Yo voy a hacer todo yo, siempre. Porque si un pastor delega, es un payaso. Si un pastor delega, es el títere de la iglesia. Después la iglesia lo maneja así con piolines al pastor. Porque el pastor delega y después se le suben al hombro y el pastor llega a ser una marioneta de la iglesia. Entonces yo dije, mirá, Hechos capítulo 6, espero que haya leído alguna vez. Era un tipo misionero, había egresado a un instituto bíblico, estaba levantando sustento. Y él estaba en contra de esto. En contra totalmente de este principio bíblico de delegar. Pasan los años, se compra un BMW, lindo coche, pero de los viejos, atropella a uno, lo deja tirado en la calle, esconde el auto en el garaje y se compra una camioneta Hyundai, porque la patente del BMW ya estaba perseguida por la policía, pero el coche no se vio más en la calle. Vende escondida el coche, un inconverso se lo compra, el inconverso pone marcha atrás en la casa de este misionero, hace 3 cuadras y la cana lo paró y se lo llevó al tipo porque el coche estaba requerido. Este hombre que parecía ser un papa, ¿no es cierto?, en aquel país, ahora ni sé dónde está, creo que la misión lo cambió y estará pisando bolivianos, porque creo que está en Bolivia, como misionero, ¿no? Pero qué triste que es cuando uno no delega. Cuando uno no le interesa mucho los principios bíblicos ni con la gente que va a trabajar. Pastor es argentino, Mendoza es argentina, ¿no? Pero vamos a decir que el pastor se va a Chile como misionero. El pastor dice, no voy a delegar nada, esos chilenos no saben nada, ¿no? Los chilenos son unos ignorantes, van para atrás. Entonces él quiere hacer siempre lo mismo, él, y no permite, ¿no? Cuando de verdad el chileno es igual que cualquier otro en el mundo, ¿no es cierto? O el uruguayo, o el boliviano, o el peruano. Es clave, hermanos, delegar en una iglesia. Y para ir terminando, en el compartir del Evangelio, hermanos, está relacionado con el sacerdocio del creyente. En 1 Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5 y en el versículo 9, el apóstol Pedro dice algo de todos nosotros. Dice en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Parte de los distintivos bíblicos de una iglesia o del propio creyente es el área del sacerdocio del cristiano. Tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos, pero cada uno de nosotros es un sacerdote para Dios. No necesitamos intermediario porque hay uno solo que es Jesucristo. Pero ¿cuáles eran las cosas que el sacerdote del Antiguo Testamento hacía? ¿Y cuáles pueden ser las cosas que los sacerdotes del período de la gracia deben hacer? Un sacerdote ofrece sacrificios, dice Pedro, podríamos decir nosotros oración, ¿no? Es un sacrificio espiritual orar, desde luego. Pero en ese aspecto del sacerdocio, cuando el creyente habla a Dios de las personas, es una cara de nuestro sacerdocio espiritual. Y cuando el creyente habla por Dios a las personas, es otra cara de nuestro sacerdocio espiritual. Entonces, hermanos, somos sacerdotes, somos real sacerdocio en Cristo.
y podemos cumplir una función como sacerdote, hablarle a Dios de las personas. Y cuando le hablamos a las personas de Dios, también es un aspecto sacerdotal. Y en el evangelismo podemos aplicar esto también. ¿Por qué? Porque oramos a Dios por nuestra familia. Y cuando le hablamos a nuestra familia de Dios, estamos llevando adelante lo que es clave. Nunca se olvide de orar por los inconversos. Pídale a Dios, Señor, dame un alma este año, una nomás. Y póngase el nombre de esa persona que usted quiere, con la ayuda de Dios, ganar para Cristo. Y ore mucho, háblele, pero ore más que hablar por esa persona. Y Dios seguro esas oraciones la va a contestar de acuerdo a su voluntad. Vamos a dejar acá por unos minutos y después tenemos el compartir del Evangelio, hermanos, produce fruto que permanece, y vamos a hablar un poco sobre Juan capítulo 15, ¿no es cierto? Que es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por habernos traído hasta acá. Te agradecemos porque tu palabra es un manual que amplía nuestro entendimiento hacia cosas y temas que si no fuera por la Biblia no se conocerían. Te agradecemos, Señor, porque no importa el lugar que ocupemos dentro de una iglesia local, sea uno un líder o un ujier o un recién convertido, podemos desarrollar cosas para tu honra y para tu gloria y aún hasta ganar almas con la ayuda del Espíritu de Dios. Pero también te damos gracias porque hay posibilidades en la iglesia para poder desarrollar cosas. Y yo sé, Señor, que el pastor Daniel ha delegado a personas diferentes áreas para tener esta actividad en estos días. Que los hermanos que han trabajado estén agradecidos a Dios por poder llevar adelante un plan, desarrollarlo y ver hoy la culminación, podemos decir, de esta tarea, y seguramente están agradecidos por todo. Y te agradecemos aún por los hermanos que han hecho mucho también a través de la oración por esta conferencia. Señor, que tú siempre mantengas un espíritu de delegar y de encomendar tareas, y que los hermanos no vean que es para que el pastor va a ser fiaca, sino porque el ministerio de una iglesia se lleva adelante entre todos. Gracias te damos, Señor, y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.